Buenas tardes. Ponemos hoy punto final a este ciclo de científicos creyentes. Nos tomaremos una pequeña pausa la próxima semana porque la 5 Marzada bien merece que nos tomemos una fiestecilla. Pero ya a partir del 12 comenzamos de nuevo otro ciclo dedicado a los libros de la Biblia. Es el tercer año que también abordamos el tema de la Biblia en los libros y lo hacemos de una manera especial. No queremos tratarlo desde el punto de vista de un especialista o desde la filología, sino más bien de la visión que un cristiano, normalmente arropado y acompañado en su proceso por otros cristianos de a pie, pues van descubriendo el libro que han asumido presentarnos. Lo hacemos para que se produzca una especie de contagio, para que nos transmitan los sentimientos que han tenido a lo largo de ese proceso de acercarse por primera vez a un libro de la Biblia y suele ser una cosa muy interesante y muy bonita. Repito que no pretendemos con eso dar una instrucción científica sobre ese libro de la Biblia, pero sí precisamente esa cercanía que nos produce que alguien que está a nuestro nivel pues nos haga esa presentación y lo que le ha surgido. Agradecemos mucho la acogida que ha tenido este ciclo y ahí a la salida nos han traído una propaganda de unas jornadas que van a comenzar con un ciclo similar, jornadas de ciencia, fe y búsqueda de la verdad. Lo organiza la Fundación Ángel Herrera Oria, que es de la Asociación de Propagandistas de Acción Católica, y tendrá lugar los días 7 por la tarde y 8 por la mañana de marzo en la parroquia de Santa Engracia. Ahí fuera hay propaganda de este ciclo, que no lo organizamos nosotros, pero me han pedido que lo diera a conocer y lo hago. Y finalmente, de una manera muy breve, pero muy sentida, muy entusiasta y muy cordial, darle las gracias a José Antonio Rojo, que pone el broche de oro a este ciclo. Es la guinda. José Antonio Rojo, que siempre está por aquí entre nosotros, pues para muchos de nosotros es no solamente conocido, sino además cordialmente amigo y entrañablemente incluso. Tiene una gran cualidad, que es también su pedagogía. Por eso seguro que además de... ya lleva unos cuantos años muy contagiado y muy entusiasmado de estos temas que le gustan mucho y se notará cómo la preparación y su facilidad para transmitirnos lo que él siente, piensa y cree, pues se nos va a hacer muy fácil seguirlo y muy ameno. A él las gracias, José Antonio, porque siempre que le pedimos algún tipo de trabajo de este tipo, él nos lo hace muy encantado. Pues gracias por eso y vamos a estar muy pendientes de ti. Si aprietas tu botón, ahora ya está. Nosotros vamos a estar muy atentos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias a José Alegre por haberme invitado a participar en el ciclo y a todos vosotros, los que estáis en esta sala y los que están en la sala de abajo, por lo que me han comentado. Bueno, realmente, casualmente, pues yo desde pequeñito no me he dedicado a estas cosas. Fue precisamente, por eso digo las casualidades, hace 10 años que Pepe Alegre me propuso que hablase de estos temas, en el mes de febrero además del año 2004. Así que, bueno, en la charla de hoy resumo algunas de las cosas que durante este tiempo pues he ido pensando, reflexionando y avanzando en ella. Y entonces realmente, pues más que... él decía que con entusiasmo, sí, pero también con grandes quebraderos de cabeza. Es decir, cuando uno se mete en estos temas, te hacen pensar mucho. Entonces, bueno, pues después lo que pasa es que todo lo que te hace pensar te purifica y te hace... Pero te vas dando cuenta siempre que cada vez que contestas una pregunta, ahora lo comentaremos, pues surgen nuevas preguntas, ¿no? Y esto es un poco... Voy a compartir con vosotros la búsqueda que
un poco provocado por Pepe, me puso un tema todavía más difícil, que era hablar del fin del mundo. Esa fue la primera conferencia que me encargó. Pero en fin, desde entonces pues ya he ido tratando una serie de cosas, ya lo veréis un poco en la conferencia, y bueno, eso es lo que voy a compartir con vosotros. El título es La ciencia ante el misterio del universo. Os pongo también mi correo electrónico, que es bien fácil, las iniciales de mi nombre, JA, y después el apellido, y como soy profesor de la universidad, pues ya sabéis, unizar.es. Lo digo esto por si si en el coloquio no diese tiempo de hacer alguna pregunta, pues yo quedo a su disposición, y el que me quiera mandar alguna pregunta, comentario, observación, o que quiera tener recuerdo de alguna diapositiva, pues si yo cuando tenga tiempo y mis alumnos me dejen, pues intentaría atenderle. Entonces, por eso lo digo y lo pongo en el comienzo de la conferencia. Bien, como el título es La ciencia ante el misterio del universo, lo primero que intento definir qué entiendo por ciencia y qué entiendo por misterio. Ciencia entiendo como conocimiento de lo real a partir de sus causas y relaciones. En ese sentido, cualquier campo de conocimiento que partiendo de la realidad y estudiando las causas y sus relaciones intenta explicarla, yo admito que puede ponerse el nombre de científico. Dentro de las ciencias, en particular, existen las ciencias experimentales, y dentro de ellas la física, que es a la que yo me dedico como profesor y como investigador. Entonces, dentro de la física, pues sí, efectivamente comprobamos experimentalmente cómo se comporta la naturaleza, y además, para sorpresa nuestra, resulta que se comporta con fórmulas matemáticas. Eso es lo específico de la física, pero también hay otras ciencias experimentales, la química, la biología, etcétera, ¿no? Y después yo creo que también las ciencias humanas tienen legítimo derecho a llamarse así. Ciencias jurídicas, ciencias históricas, siempre que haya un conocimiento riguroso, partiendo de los hechos, analizando sus causas y estableciendo modelos que explican la realidad y que son capaces de predecir hasta cierto punto. Incluso la psicología, con las secuelas, o la sociología, pues yo también considero que son campos del conocimiento y pueden utilizar el nombre de ciencias. No creo que solo los que nos dedicamos a las ciencias experimentales tengamos derecho a utilizar ese nombre. La segunda palabra que tiene que ver con la charla es la palabra misterio. Más que enigma, yo entiendo que misterio es el fondo de lo real. Cuando en cualquier campo de conocimiento llegamos al límite, nos encontramos con el misterio, en cualquier campo de conocimiento. Entonces, yo, para que esto se ilustre, el misterio siempre, cuando se está llegando en física o en cualquier otro campo a los límites del conocimiento, el ser humano encuentra el misterio. Y yo, para ilustrarlo, he elegido en la conferencia de hoy dos ejemplos. Uno es el misterio de todo el universo, como un todo, y el otro es el misterio de la mente humana. Esos son los dos misterios. Podríamos hablar de otros temas más que hay, de otros campos científicos, pero yo he querido elegir estos dos. Lo infinitamente grande que es el universo, y el objeto más complejo que hay en el universo, que es la mente humana. Y de eso es lo que os voy a intentar hablar en los próximos 50 minutos. Bien, lo que os voy a decir hace 100 años no se sabía. Realmente lo que ahora sabemos del universo hace 100 años no se sabía, primero porque no había teorías científicas todavía. Fueron al año siguiente, no fueron el 1914, sino en 1915, cuando se establece la primera teoría científica que nos habla del universo. Por eso digo que todavía estamos a punto de celebrar el centenario el año que viene. Y el otro, y además no teníamos aparatos y que nos han permitido ver cosas que hasta ese momento no se veía. La idea que se tenía del universo hace 100 años es un poco como la que todos tenemos del sistema solar. El Sol, con su gran masa, ejerce una fuerza de la gravedad sobre la Tierra y los demás planetas que les obliga a girar alrededor suyo. Bueno, pues lo mismo el Sol, que forma parte de una gran galaxia, la Vía Láctea, con millones de estrellas, pues van girando alrededor del centro de la galaxia. Esa es un poco la idea que había del universo hace 100 años. Bueno, pues vamos a ver que desde entonces hemos ido, durante todo el siglo XX, a base de teorías científicas y de descubrimientos, teniendo una imagen que es la que se refleja en ese dibujo que pongo aquí. El universo del cual nosotros formamos parte empezó en un punto
todo lo que es este inmenso universo estaba allí, un punto de una densidad impresionante con unas temperaturas altísimas. Según dicen los físicos teóricos, se produjo una fluctuación cuántica del vacío. Entonces esa fluctuación cuántica es cuando aparecen las partículas que forman nuestro cuerpo, los electrones, protones, neutrones. En esos primeros segundos después de esa gran explosión se forman esas partículas que después, mucho después, formarían los átomos y que al final es el cuerpo de cada uno de nosotros. Allí estábamos ya, o parte de nosotros estaba allí. Esas partículas empezaron hace ya mucho tiempo, exactamente del orden de 14.000 millones de años, lo cual es bastante tiempo. Daos cuenta que los seres humanos, nuestra actual especie, el llamado Homo sapiens, llevamos viviendo sobre la superficie de la Tierra aproximadamente unos 200.000 años. 200.000 frente a 1 millón, frente a 10 millones, frente a 14.000 millones, pues no es nada prácticamente. En ese sentido somos unos recién llegados con lo que es la historia del universo. Bueno, pues todo empezó en ese punto. Se produjo una gran explosión, se produjo una gran expansión, lo que se llama la gran inflación. Estaba el universo tan enormemente caliente que no podían existir ni los átomos, porque del calor que hacía se romperían. Entonces solo están en ese momento existiendo las partículas. Entonces están las partículas elementales, protones, electrones, neutrones, y existe también la radiación electromagnética. Y entonces está tan caliente que ni la luz se puede separar de la materia. Y entonces tienen que pasar 400.000 años para que al expandirse llegue un momento en que ya la materia y la luz se separan. Es decir, aquella especie de relato del Génesis, aquel relato del Génesis de que la tierra estaba sumida por las tinieblas y dijo Dios hágase la luz. Efectivamente, inicialmente no estaba, el universo era todo oscuro y estaba tan denso que no se podía separar la luz de la materia, sino que fue algo posterior. Algún astrónomo lo ha comentado esto, que los que escribieron el Génesis tuviesen esa intuición pues con mucha sorpresa. Bueno, entonces llega un momento en que se separa la luz y la materia. Y esta es la prueba fundamental de este modelo, porque podemos ver ese momento. Ahora mismo, con los equipos que tenemos, con los telescopios, somos capaces de ver ese momento en que la luz se separa de la materia, hacerle la fotografía, la primera fotografía del universo. Y esa es la gran prueba de este modelo. Bueno, después ya se va expandiendo. Entonces, al enfriarse ya sí que se forman los primeros átomos, los átomos de hidrógeno, que son un protón y un electrón, y los átomos de helio, que son 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Esos son lo que se forma. Aproximadamente un 75% de hidrógeno y un 25 o 24% de helio. Entonces, en ese momento empieza a actuar la famosa fuerza de la gravedad, esa que hace que nosotros estemos girando alrededor del Sol o que podamos vivir sobre la superficie de la Tierra. Entonces, esa fuerza de la gravedad es la que ocasiona que esas nubes de gas se vayan juntando y empiecen a formarse lo que va a ser el germen de las galaxias. Es esta fase de aquí. Entonces, se empiezan a formar las primeras galaxias. Dentro de las galaxias, como nuestra Vía Láctea, pues hay unas muy grandes, las llamadas supernovas, son estrellas muchísimo más grandes que el Sol y son muy importantes para nosotros, porque esas supernovas van evolucionando y llegan a un momento en que se agotan y explotan. Y en esa explosión final es cuando se forman los átomos que forman nuestro cuerpo. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, se forman 9.000 millones de años después, en el momento en que esas supernovas terminan su vida y tienen una gran implosión, y entonces tienen lugar las reacciones nucleares que dan lugar a los átomos que forman nuestro cuerpo, los elementos del sistema químico, que son las que han permitido que después se haya desarrollado la vida. Justo en ese momento en que estalla una supernova en nuestra galaxia es cuando se está formando el Sol. Hay una gran nube de hidrógeno y en ese momento la explosión de la supernova provoca que se acelere el proceso y el Sol se forme, se produce el colapso y a su vez al formarse el Sol, de esas cenizas que están saliendo de la supernova, el Sol con su campo gravitatorio las atrae y se van a formar los planetas, todos los planetas que giran alrededor del Sol, entre cuales está la nuestra. Pero tuvieron que pasar 9.000 millones de años, si no, no hubiese sido posible que hubiesen aparecido los elementos
carbono, oxígeno, nitrógeno, que después han permitido que aparezca la vida. A partir de entonces, hace aproximadamente 4.500 millones de años, estamos aproximadamente por aquí, en esta zona, todo empezó aquí, en este punto, han pasado 9.000 millones y justo cuando estamos por aquí, prácticamente pues es cuando se forma el Sol. Entonces, en esa formación del Sol es cuando ya se van colapsando de esas cenizas, se van formando los distintos planetas, entre ellos la Tierra. Inmediatamente después, la Tierra empieza hace unos 4.400 años y entonces posteriormente, hace unos 3.700 millones de años, es cuando parece que se forman las primeras formas de vida. La vida fue unicelular durante millones y millones de años, y hace aproximadamente unos 600 millones de años cuando empieza a ser pluricelular. Empiezan los seres pluricelulares, algas, plantas, elementales, aparece el sistema nervioso, van apareciendo los distintos animales y finalmente, ya casi al final, hace solo 200.000 años, fruto de todo ese proceso, aparecemos nosotros. Bueno, pues todo eso es lo que hemos sabido durante este siglo. Como os he dicho, hace 100 años esto no se sabía. Y todo empezó por una gran teoría científica, que es la teoría de la relatividad, y por la física cuántica, y por un conjunto de hechos experimentales que os he explicado ya: la expansión del universo, la formación de los átomos, nucleosíntesis y la radiación cósmica de fondo. Bien, la física cuántica parte del estudio de la luz. Cuando se analiza la luz que nos llega del Sol, como sabéis, en un arco iris, cuando pasan los rayos de luz a través de las gotas de agua, se descomponen y aparecen los colores que forman lo que llamamos luz blanca: rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Bueno, pues eso se hace en un laboratorio y se estudian también otras cosas que no vemos con los ojos, como son los infrarrojos, los ultravioletas. Entonces Planck, en el año 1900, busca una fórmula para explicar por qué un cuerpo caliente como el Sol emite de acuerdo con esa forma de campana, y obtiene esta fórmula matemática. Bueno, pues vamos a ver que del fondo del universo, de la bóveda celeste, estamos recibiendo también una curva semejante, pero corresponde a la temperatura que actualmente tiene el universo, que se ha enfriado muchísimo desde ese punto inicial tan enormemente caliente. La temperatura que tiene media del universo son 2,7 Kelvin, pero la forma de la curva es exactamente igual. Lo que pasa es que aquí está emitiendo en la zona luminosa y aquí está emitiendo, como está mucho más frío, en microondas. Esta curva es la que justifica todo ese modelo que os he explicado del universo. Bien, posteriormente, en 1905, Einstein desarrolla la teoría especial de la relatividad. Ya conocéis la fórmula más famosa de toda la física, que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y después, y eso es lo que os digo, que el año que viene se conmemorará, en 1915 es cuando desarrolla la teoría general de la relatividad, con esta fórmula que veis aquí, y ahí es donde está la primera idea de lo que pudo pasar con el universo. Porque hasta ese momento se pensaba que el universo era estacionario, como el Sol y los planetas girando alrededor de él, etc. Entonces esta fórmula lleva consigo, y Einstein se dio cuenta, a un universo inestable, un universo que estaba o expandiéndose o se podía estar contrayendo. Lo cual en principio no le gustó a Einstein, porque le gustaban las cosas más armoniosas, no que los procesos estuviesen en expansión o en comprensión. Entonces, bueno, pues este fue el punto de partida. Realmente, a partir de esta ecuación es cuando ya se buscan datos experimentales para poder ponerlo en funcionamiento. Y es precisamente un sacerdote belga, Georges Lemaitre, quien en el 1927, cogiendo las ecuaciones de Einstein, desarrolla este modelo que os he explicado, el modelo de la gran explosión, del Big Bang. Cuando lo publica, a Einstein no le gustó, porque ya os he dicho que este modelo no le gustaba a Einstein, un universo inestable. Pero posteriormente, en 1929, ahora lo veréis, hubo un conjunto de descubrimientos que le hicieron cambiar de opinión a Einstein, y de tal manera que en 1982, en una conferencia que da Lemaitre, a la que asiste Einstein, al final de la misma se levanta y dice, Einstein, refiriéndose a Lemaitre: es esta la más bella y satisfactoria explicación de la creación que haya oído nunca. El propio Einstein, que estaba en contra un poco de ese modelo de universo de la gran explosión, ante los hechos que ahora os comentaré, pues le dio la razón y le felicitó al propio Lemaitre. Bien, ¿qué ocurrió entre esos 2 años? Pues que en 1929 un astrónomo norteamericano, Hubble,
dispuso del mejor telescopio que había en ese momento, que estaba en Monte Palomar. Entonces, con ese telescopio se dedicó a estudiar las galaxias, sistemas de estrellas más distintas de la nuestra, distintas de la Vía Láctea. La más cercana que tenemos aquí es la galaxia de Andrómeda, así es como se veía con el telescopio de Monte Palomar. Nosotros la vemos, es la única que vemos, y es un pequeño punto cerca del ecuador. Bueno, pues él observó, estudiando muchas galaxias, que cuanto más lejos estaban las galaxias, mayor velocidad se estaban alejando. Nosotros podemos estudiar la velocidad con la que se alejan las galaxias. Entonces dedujo una fórmula muy fácil. Las galaxias que están más lejanas, que esta es la distancia de las galaxias respecto de nosotros, tienen más velocidad, como cuando explota un objeto. Cuando explota algo, los pedazos que llevan más velocidad, pues llegan más lejos. Pues así. Entonces simplemente con eso sacó, como sabéis que el tiempo es el espacio partido por la velocidad, pues sacó inmediatamente la edad del universo. Entonces se obtiene que la esa edad que os he dicho del universo son aproximadamente esos 14.000 millones de años, son 13.810 millones de años. Estos datos son de hace un año, obtenidos por un telescopio de la Agencia Espacial Europea, que es el Plan. Bueno, pues así, este fue el hecho que a Einstein le hizo cambiar de opinión. Se demostraba que las galaxias se estaban alejando y la única explicación era la que había propuesto Lemaitre, la gran explosión. Bien, ese mismo telescopio se puso en órbita en el año 89, y el famoso telescopio Hubble que veis aquí, y cuando fotografió la misma galaxia que habéis visto anteriormente, la galaxia esta de Andrómeda, vista ahora con el mismo telescopio de tamaño, pero fuera de la Tierra, lo bien que se ve. ¿Por qué? Porque la atmósfera terrestre absorbe el 90% de la radiación que nos llega. Entonces, si ponemos el telescopio en órbita, vemos la galaxia mucho mejor. Así es como es nuestra Vía Láctea. Es una galaxia en espiral y estos son los brazos de la espiral. Bien, entonces lo que os he dicho, ya con los datos más recientes, se va poniendo en un eje la velocidad, en el otro la distancia, y sacamos inmediatamente la edad del universo. Por eso es por lo que podemos decir, con bastante precisión, que el universo empezó hace 13.810 millones de años. De estos datos, ni más ni menos. Bien, el año 1965, estos dos radioastrónomos construyeron este telescopio en las microondas, y entonces escuchaban un zumbido que creían que era algún fallo de la instalación, y es de aquí que acaban de descubrir eso que os he dicho, esa imagen del momento en que se separa la luz de la materia está en el fondo de la bóveda celeste. El eco de aquella gran explosión, la primera luz que se separa de la materia, el rescoldo que queda de aquello, se puede captar con este telescopio, y es lo que yo he captado. No sabían lo que habían descubierto y ya preguntaron a los físicos teóricos y dijeron, es lo que había propuesto George Lemaitre. Aquí está la prueba de que la luz se separa de la materia cuando el universo se enfría lo suficiente para que se formen los primeros átomos. Por este descubrimiento les dieron el premio Nobel. Bien, posteriormente se colocó otro telescopio en órbita, el COBE, y con ese telescopio en órbita ya se dedicó a ir viendo pedacito a pedacito toda la bóveda celeste. Y entonces se construyó de esa radiación de microondas este mapa de la bóveda celeste, como aquellos mapas que nos ponían en 2 dimensiones de la Tierra, que les ponían esa forma para representar una esfera, y esas pequeñas manchas que veis ahí es el germen de los que van a ser las galaxias. Las galaxias van a empezar a formarse por la fuerza de la gravedad en esas zonas que veis con distinta intensidad de microondas. Es la primera foto que se obtiene del universo, como la foto de un niño recién nacido. La primera imagen que se tiene del universo, que es la que prueba lo que os he dicho, pues es esa. Stephen Hawking, el famoso físico inglés, que aquí lo habréis visto infinidad de veces, dijo, es el más importante descubrimiento del siglo y tal vez de todos los tiempos. Estamos viendo el origen de todo. Con esa primera imagen estamos viendo el origen de todo. Uno de los dos responsables del proyecto, Smoot, dijo, lo que hemos encontrado es la prueba del origen del universo. Es como mirar a Dios. Bien, aquí los tenéis a continuación, a los dos responsables, Mather y Smoot, y se les dio el premio Nobel de Física en el año 2006. Es un descubrimiento muy importante
el que habían obtenido. Este dirigió un equipo de 1000 físicos e ingenieros en la NASA para construir el telescopio, que lo veis aquí detrás, ponerlo en marcha, las estaciones de seguimiento, todo el proyecto, supuso la colaboración de un equipo de 1000 científicos, entre físicos, ingenieros, matemáticos, y este otro Smoot es catedrático de física teórica en la Universidad de Berkeley, en California, y le dieron el premio Nobel por ello. Posteriormente, hace 2 años, la Agencia Espacial Europea ha puesto en marcha otro telescopio todavía más preciso, el Planck, y aquí veis ya, esta imagen se obtuvo en marzo del año pasado, la imagen todavía cada vez más precisa. El poder ir estudiando esto con más precisión nos va dando más exactitud para entender cómo se ha formado el universo, cómo ha evolucionado y cómo seguirá evolucionando. Por eso se siguen mandando telescopios y esto es lo que nos permite comprobar esos hechos teóricos, poder comprobarlos experimentalmente. Bueno, pues todo esto hace 100 años no se sabía. Entonces, cuando se han ido descubriendo todas estas cosas, pues parecía la cantidad de cosas que hemos descubierto. Pero este aquí que aquello que os he dicho, que cuanto más profundizamos, más misterios nos encontramos. En el año 1998, pues se descubre que el universo no solo se está expandiendo, sino que ha empezado a acelerarse la expansión. Es decir, el universo tiene la fuerza de la gravedad, que aquí representamos con flechas verdes, que tendería, igual que cuando tiramos una pelota, cuanto más velocidad lleva, más alto llega, pero llega un momento en que se detiene y otra vez vuelve a caer, la fuerza de la gravedad. Le da más velocidad y llega más. Bueno, durante todo el siglo no se sabía si el universo no iba a tener suficiente energía y en un momento determinado se detendría y volvía a convertirse en una especie de agujero negro, todo a juntarse de nuevo. Pues ya se vio que no, que tenía la energía suficiente para la expansión. Pero lo que se descubre sorprendentemente en el año 98 es que no es eso, sino que todavía ahora se está acelerando la expansión. Entonces, claro, no se encuentra explicación a por qué. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hace cuando es la fuerza de la gravedad la que tendría que volver a juntar al universo? Hay algo que se pone en negro porque no sabemos lo que es y que se le llama energía oscura que tira el universo para que se siga expandiendo. Este fue el descubrimiento que dejó a todos boquiabiertos y que nos sigue dejando boquiabiertos, porque no sabemos qué es lo que es. Pero cuando se ha calculado cuánto tiene que ser esa energía oscura, que se le llama así porque no se sabe qué es, pues se ha descubierto que es muchísimo más que todo el universo. Entonces ahora mismo, por este descubrimiento, se les da el premio Nobel de Física hace 3 años, el 2011, a estos 3 radioastrónomos que habían descubierto esto por distintas técnicas, son 2 norteamericanos y un australiano, por el descubrimiento de esto, de la expansión acelerada del universo a través de observación de supernovas. Mirando las estrellas más lejanas que podamos ver, están más lejos de donde tenían que estar. Entonces, si están más lejos, ¿qué tira de ellas para que estén más lejos? Bueno, pues ya se les ha dado el premio Nobel por descubrir algo que no tiene explicación, porque no sabemos lo que es esa energía oscura. De tal manera que después de 100 años de descubrimientos, cuando ya podíamos estar satisfechos de todo lo que os he dicho, pues resulta que del universo hay un 70% que es la energía oscura, que no sabemos lo que es. A su vez hay otra zona del universo, que ahora no tengo tiempo de explicar, que se llama la materia oscura, que supone otro 25%. Y todo lo que hemos descubierto durante el siglo apenas es un 5%. Es decir, a lo mejor dentro de 100 años, pues otro conferenciante te dirá, ya sabemos lo que es la energía oscura. Ahora mismo no lo sabemos. Eso es una manera de explicaros porque os he dicho que la investigación, cuanto más se profundiza, más misterios se encuentra. Esto es una casa en construcción, nunca está terminada. Siempre se están descubriendo cosas y cada vez que se descubre una cosa, se plantean nuevas preguntas. Entonces, ahora mismo, satisfechos de todo lo que hemos sabido, lo que sabemos es esa especie en color de un 5%. Todo lo que os he contado solo de un 5%. Ahora queda todavía un 95% totalmente desconocido. Bueno, mis colegas tienen trabajo. Dentro de 100 años, pues a lo mejor pues se sabrá seguramente un poquito más. Pero que sí que quiero transmitir la idea. Cuando se llega al fondo, nos encontramos más preguntas todavía de las que hemos contestado. Bien, el otro tema que os quería poner como ejemplo de misterio es el de la mente humana. Es el objeto más complejo que hay en el universo, incluso más que el propio universo. De todas maneras, y también termino con el universo, nosotros también somos fruto de ese universo. No tendríamos que mirar el universo como algo que está ahí afuera y nosotros aquí.
Nosotros también existimos porque existe el universo, ha permitido que nosotros podamos existir. Por eso creo que un cierto cariño y agradecimiento al universo teníamos que tenerle, porque ha permitido todo lo que ha permitido. Que haya padecido la vida, que haya padecido la vida inteligente, que hayamos padecido nosotros. Y esto es de lo que vamos a hablar un poco del misterio de la mente humana. Según todos los programas de investigación, los grandes programas de la Unión Europea y de Estados Unidos, el gran tema de investigación del siglo XXI va a ser el estudio del cerebro. Y efectivamente, prácticamente cada día están saliendo noticias de descubrimientos que se van haciendo, aunque todos dicen, los neurocientíficos, que estamos apenas empezando a poder llegar a conocerlo. Entonces la pregunta es, si nos acercamos a la mente humana, ¿qué es la inteligencia humana? Bueno, la filosofía, la ciencia, la propia teología son frutos de la inteligencia humana. Todas esas ciencias se han construido con nuestra inteligencia. ¿Qué es la inteligencia humana? La capacidad de establecer relaciones, la capacidad de crear modelos relacionales, pero lo más específicamente humano es la conciencia, la capacidad de saber que sabemos. Eso es lo genuinamente humano. Porque las dos primeras capacidades también las compartimos con otros animales, ¿no? También un león, cuando va a cazar una gacela, pues desarrolla una serie de mecanismos de establecer relaciones, de comportamiento, etcétera. Pero ese grado de conciencia que nosotros tenemos, los seres humanos, de nosotros mismos y de lo que nos rodea, pues es mucho más alto. Ahí ha habido un salto cualitativo respecto de otros congéneres, de primates, etcétera. Entonces, en ese funcionamiento del cerebro, yo siempre digo que de lo que nos damos cuenta, con la luz de la razón, es poquísimo respecto de lo que está pasando en el cerebro. Realmente yo lo comparo con que nosotros somos una especie de barquito de vela, con la luz de la razón, que nos movemos en un océano impresionante de emociones, sensaciones, sentimientos, de los que apenas nos damos cuenta. Después, a lo largo de lo que queda de conferencia, lo explicaré mejor. Algo que ya dijo Pascal en el siglo XVII. El corazón tiene razones que la razón no conoce. Es decir, con la luz de la razón apenas vemos una pequeña parte de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro continuamente. Hay todo un mundo que la psicología ha ido estudiando durante el siglo XX, de emociones, sentimientos, que son en gran medida los que nos llevan. Nosotros lo único que podemos intentar, con esos vientos, con esas olas, pues intentar llevar la nave, el pequeño barquito de vela, lo mejor que podemos. Pero realmente el océano es el que nos va llevando para aquí y para allá. Entonces esa imagen ahora lo vais a ver un poquito más en lo que voy explicando. ¿Qué nos dice la filosofía sobre el ser humano? Todas las escuelas filosóficas han planteado la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces ya sabéis que la filosofía es el intento de conocer el mundo con la luz de la razón, ni más ni menos. Entonces han habido muchísimas posturas a lo largo de la historia de la filosofía. Yo destacaría aquí algunas de ellas. En primer lugar, el dualismo, que ya nace en Platón, la explicación del ser humano como compuesto de cuerpo y alma. Eso es una idea filosófica, que después recupera Descartes en el siglo XVII y la vuelve a recuperar explicando que el ser humano es pues cuerpo y alma. Pero es una idea filosófica, ni más ni menos, que ya tiene su origen en la filosofía griega. El propio desarrollo de la razón, con el desarrollo científico, da lugar a otra línea de pensamiento que es lo que se llama el mecanicismo materialista. Nosotros estamos compuestos de átomos, los átomos se organizan para formar células, las células se organizan para formar tejidos y sedes pluricelulares, etcétera, el sistema nervioso. Entonces, si nosotros conocemos las piezas, seremos capaces de explicar cómo funciona aquello. Eso es lo que se llama el mecanicismo. Todavía hay un sector importante de científicos que tienen ese planteamiento. Y otra postura que yo diría que es la más abundante hoy día en el ámbito científico es lo que se llama el emergentismo, que ya tiene sus raíces en el pensamiento de Aristóteles. El todo es más que la suma de sus partes. Es decir, cuando se juntan determinados objetos, aparecen propiedades nuevas que ellos por separado no tienen. Pongo un ejemplo. Cuando los átomos se unen y forman una molécula, la molécula tiene unas propiedades que ya no tienen los átomos individuales, que no tenía. Cuando las moléculas son capaces de organizarse para que aparezca la vida, aparecen propiedades nuevas que antes las moléculas no tenían, la vida.
Y cuando la vida se va desarrollando y aparece el sistema nervioso, etcétera, aparecen propiedades nuevas que antes no tenía una sola célula. Eso es lo que se llama el emergentismo. A partir de la colaboración aparecen propiedades nuevas que antes, por separado, las piezas no tienen. Bien, esa idea ya tiene sus raíces en el pensamiento de Aristóteles y es, diría yo, la que más aceptada actualmente en la comunidad científica. Lo que se acepta hoy día es que el ser humano es una unidad psico-biofísica. Tenemos una realidad física, estamos hechos de los mismos átomos que lo que nos rodea, además tenemos vida, compartimos con muchos seres vivientes la posibilidad de estar vivos, tenemos además una psique, un sistema nervioso, una psicología. Bien, aquí tenéis una imagen de estos dos grandes pensadores griegos. Ya sabéis que es un célebre cuadro de Rafael que está en los Palacios Vaticanos, la Escuela de Atenas. Aquí tenéis a Aristóteles y aquí a Platón, que ya sabéis que Rafael, con toda intención, es Leonardo da Vinci. Él utilizó como figura para representar a Platón a Leonardo da Vinci. Bueno, esto es lo que algunas de las muchas corrientes filosóficas, cómo sitúan el misterio del ser humano. Pasemos a otro ámbito que es el de los médicos. La Organización Mundial de la Salud, cuando se crea en el año 1946, establece que la salud es la ausencia de enfermedad. ¿Cuándo uno está sano? Pues cuando no está enfermo. Bien, en el año 2006 decidió hacer una definición en positivo. Y entonces esa definición de positivo es muy interesante. Porque dice que la salud es un estado dinámico de completo bienestar físico, mental, social y espiritual. Entonces ya define en positivo qué es una persona sana. Y entonces al definirla en positivo define 4 de las dimensiones más importantes del ser humano. Somos una realidad física, como os he dicho. Somos a su vez, tenemos una vida psicológica, psíquica, una vida mental, pero a su vez somos un animal social, es fundamental la sociedad para cada uno de nosotros y además, que esto me sorprendió cuando lo leí, tenemos una dimensión espiritual y entonces dije, bueno, vamos a ver aquí qué entienden ellos por espiritual, porque una organización como la Organización Mundial de la Salud, que está representada en 194 estados, hay de todas las religiones, pero hay muchos especialistas que son agnósticos y ateos. ¿Cómo definen ellos esa dimensión espiritual? Porque, claro, lo importante de que la Organización Mundial defina esto es que dice que para que el ser humano esté sano, esas 4 dimensiones tienen que estar sanas. En cuanto una de ellas no funciona, el ser humano pierde su salud. Hay que cuidar la salud física, alimentación adecuada, hábitos de higiene, la salud mental, que voy a decir, la salud social, las relaciones humanas, el asistir a estas conferencias, el participar de la vida social que todos tenemos. Y después lo curioso fue lo espiritual. Entonces busqué a ver qué decían ellos, cómo definían estos médicos y estos especialistas la espiritualidad. Entonces dicen que espiritualidad es el camino interior para descubrir la esencia de nuestro ser, las creencias y valores que dan sentido a nuestra vida. Esto lo tenemos todos los seres humanos. ¿Y cómo se desarrolla y se cuida esa dimensión espiritual? Caminos para ello son la contemplación, la meditación y la oración. Conducen a una conexión con uno mismo, con la humanidad, con el universo o con la divinidad, a quien es creyente. Es una fuente de inspiración vital y es una dimensión de la personalidad humana. Esto ha sido fruto de todos los estudios psicológicos que se han ido haciendo durante el siglo XX. No es una improvisación que hayan definido la espiritualidad como una dimensión esencial profundamente del ser humano, ¿no? Y así es como explican ellos lo que entienden por espiritualidad. Y es una dimensión que hay que cuidar, como todas las otras. Bien, y ahora ya pasando un poco al funcionamiento de la mente, ¿qué es un pensamiento? Un pensamiento es la asociación e integración de impulsos nerviosos cuando se realiza en la parte consciente de nuestro cerebro. En nuestro cerebro están pasando muchas cosas, pero aquello de lo que nos damos cuenta es lo que llamamos la razón, es lo que llamamos el pensamiento consciente. Daos cuenta de lo siguiente, lo que os he dicho antes del océano y el barquito de vela. Cada segundo en el universo, los neurocientíficos estiman que se producen 11 millones de impulsos nerviosos. Cada segundo.
Ahí está incluido todo el funcionamiento del corazón, los pulmones, los riñones, los órganos, la información que estamos recibiendo, el sistema inmunológico, 11 millones. Pues la parte con la que utilizamos para fabricar los pensamientos, la parte de la razón, solo son 16 impulsos, frente a 11 millones que están ocurriendo cada segundo. Para construir nuestros razonamientos y pensamientos, estamos solo utilizando 16. Un gato actúa con un mecanismo de estímulo-respuesta. Lo específicamente humano es que el hombre sabe que sabe. Eso es lo más genuinamente humano, que sabemos que sabemos. No tanto como creemos, pero que sabemos que sabemos. Tenemos conciencia de nosotros mismos y tenemos conciencia del mundo que nos rodea. ¿Cómo funciona el cerebro? Supone la coordinación de millones de neuronas con miles de sinapsis. Se estima que son 100.000 millones de neuronas los que hay en el cerebro, nada más ni nada menos. Entonces se producen fenómenos de resonancia y el cerebro lo que hace continuamente es separar las percepciones y después las unifica. Descompone e integra continuamente. Y parece que hay una frecuencia de barrido de fondo, según los neurocientíficos, de unos 40 hercios. Es una especie de peine continuo que está manteniendo el funcionamiento del cerebro. Se plantea la pregunta de si, ahora que se está desarrollando mucho la tecnología, seremos capaces de fabricar un ordenador que sea consciente, como nosotros mismos. Esta pregunta se la planteó este físico y matemático inglés Penrose en un célebre libro que se llama La mente del emperador. Y se plantea un poco la analogía, igual que el cerebro es la realidad física, pues un ordenador es el aparato que tú compras, el hardware. Después ya está el funcionamiento del cerebro, que es lo que llamamos la mente. Entonces sería el programa que tú le pones o le compras a Bill Gates para que funcione tu ordenador, que es lo que se llama el software. Entonces, claro, lo que plantea este matemático es que el ordenador funciona con algoritmos matemáticos. En la matemática, en la parte de la aritmética, tiene un teorema que se llama el teorema de incompletitud de Gödel, de tal manera que no es posible construir una teoría absolutamente autoconsistente, porque hay que ir aumentando el número de axiomas para darle consistencia. Entonces, la opinión de este gran matemático es que no es posible llegar a construir un cerebro con conciencia de sí mismo. No es posible que con algoritmos matemáticos ocurra algo como la intuición humana. Esa idea que tiene el matemático, el físico, el músico, cuando piensa una melodía, cuando imagina una fórmula física, cuando desarrolla una idea matemática, eso no lo ve posible que se pueda lograr con algoritmos matemáticos. Considera que un ordenador nunca podrá intuir. Bien, este libro lo leyó un médico norteamericano, Hamed, y se puso en contacto con Penrose. Y entonces le hizo una propuesta interesante, porque claro, lo que planteaba también Penrose, que ese funcionamiento intuitivo del cerebro, con infinidad de posibilidades, toda la creatividad humana, podía tener que ver con la física cuántica. La física cuántica plantea un mundo con muchísimas posibilidades. Entonces, Hamed se puso en contacto con Penrose y le dijo que posiblemente el origen de todo estaba en las propias células. En toda célula, que es una cosa que los que no somos biólogos no lo conocemos tan bien, pero los biólogos lo saben perfectamente, además del núcleo, donde está toda la información genética, y además de la membrana, dentro del citoplasma hay una microestructura que se llama microtúbulos. Como veis aquí, esto está hecho con fluorescencia para poder verlos. Esa especie de malla son unos microtúbulos, y en esos microtúbulos, que aquí están ampliados ya y vistos con el microscopio electrónico, es donde posiblemente, le propone Hamed, podían ocurrir fenómenos cuánticos que explicasen esa enorme creatividad que tienen. Bien, esto dio lugar a un libro que ya publicó posteriormente Penrose, que se llama Las sombras de la mente, en lo que desarrolla esa idea, que esos microtúbulos podían ser el origen de ese comportamiento cuántico del cerebro. Esto todavía no se ha demostrado, y lo pongo simplemente como sugerencia. Si se demostrase, les darían el premio Nobel a ambos, sin lugar a dudas. Hay una pequeña demostración indirecta que hace Hamed, y es el empleo de anestésicos. Nosotros normalmente, cuando somos conscientes, nos damos cuenta. En el estado de sueño perdemos la conciencia. Cuando nos aplican una anestesia, que nos van a hacer una operación, también perdemos la conciencia. Entonces Hamed, cogiendo a células, amebas, les añadía un poco de anestesia y veía que su funcionamiento quedaban
quietas, latentes, quedaban como cuando nosotros nos aplican una anestesia. Cuando se iba pasando el efecto de la anestesia, otra vez volvían a recuperar su movilidad. Bueno, es una pequeña prueba indirecta de que podía tener algo que ver lo uno con lo otro, pero es muy difícil de poder probar esto, pero sí que es sugerente desde el punto de vista que plantea la posibilidad de que también pudiese haber un cierto comportamiento cuántico en el cerebro. Eso conecta con una visión de la física cuántica muy interesante de David Bohm, es un famoso físico cuántico, amigo de Einstein, que propone lo que se llama el holismo. En la física cuántica, que nace con Planck, aquello que os dije al principio, con esa idea de explicar por qué un cuerpo caliente emite con aquella curva, en la física cuántica se observa a través de ecuaciones que en el universo todo está en relación con todo. Es decir, los propios campos que relacionan a las partículas entre sí están comunicando todo con todo. Y eso es lo que llama la idea del holismo. Cada parte está en el todo y todo está en cada parte. De esta manera, él propone que el pensamiento es la acción conjunta de la mente y las percepciones. Y la conciencia, lo que nosotros llamamos conciencia, es la respuesta global de la mente ante la realidad. Dice que nuestras vivencias, las que vamos teniendo como seres humanos, son globales. Nos sentimos todos, cada uno, como una unidad. Cada uno de nosotros nos sentimos como una unidad. E incluso plantea que lo que llamamos la experiencia mística, él no era creyente, era agnóstico, pero lo que a lo largo de la humanidad se explicaba como la experiencia mística, es la conexión directa de la mente individual con esa especie de mente cósmica, con esa especie de universo en la que está todo en relación con todo. Bien, esto ha sido muy sugerente y eso ha dado lugar a experimentos que ahora os voy a comentar. Vamos a hablar un poco de mística, la experiencia mística. Ya sabéis que la mística se define como la experiencia directa del absoluto. Quien tiene una experiencia mística es que ha vivido la conexión de la unidad de todo con todo. En ese fondo, eso es lo que es la experiencia mística. Entonces, esto se hizo en Canadá y se pidió a un conjunto de monjas carmelitas, después de monjes budistas, a estudiarles qué les pasa cuando tienen la experiencia mística en su mente, qué está ocurriendo en su cerebro. Y esta es la imagen que veis aquí. Está obtenida con resonancia magnética funcional. Yo cuando leí esto dije, bueno, ¿cómo se han atrevido a preguntar a una monja carmelita que se deje poner ahí unos electrodos y tal, y que se ponga en actitud mística, ¿no? Digo, es una falta de respeto, creo yo, ¿no? Pero después ya cuando lo leí lo entendí. No, fueron muy respetuosos, le dijeron, no se ponga usted en actitud mística, no, sino simplemente recuerde lo que sintió cuando tuvo la experiencia mística. No, solo que recuerde lo que usted sintió. Y lo mismo con los monjes budistas, recuerde lo que sintió. Entonces lo que ocurre en ese momento, por eso el ser humano es una unidad física, psíquica, espiritual y social. Lo que ocurre en esos momentos es que la mente tiene una configuración, como veis aquí, en la que está toda, podríamos decir, en un sentido de unidad. Ahora mismo, si vosotros os hiciesen esta resonancia magnética, tendríais activado este módulo que es el de la visión, este posterior, el occipital, tendríais el módulo frontal, que es donde estáis siguiendo los razonamientos que yo os doy, pero toda esta especie de cerebro activándose de una manera unitaria solo se daba cuando se estaba en esa situación. Es un patrón que va unido a la vivencia de esa experiencia mística. ¿Qué sensaciones comentan después de la experiencia mística? Que tenían pues una sensación de unidad más allá del yo, luz o fuego, paz y felicidad profundas. Entonces, el fundamento de la experiencia mística es simplemente la conciencia. Todo ser consciente tiene la posibilidad de poder vivir la experiencia mística. Lo que se trata es, en el caso del budismo, indican 8 caminos para llegar a ello, porque es una de las religiones que más ha estudiado cómo se llega a ello. En el caso del cristianismo, pues ya lo sabéis, ahí está Santa Teresa, San Juan de la Cruz, cómo explican o intentan explicar lo inefable, ¿no? Lo que sentían en esos momentos, ¿no? Bueno, pues lo que está ocurriendo tiene esa base que se ha podido estudiar científicamente también, que hay una relación entre lo que se está sintiendo y lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, que es lo que se refleja aquí. Bien, en la misma línea, un científico y pensador francés que muchos de vosotros conoceréis, Teilhard de Chardin, tuvo esa misma visión en que el universo todo está en relación con todo, y no solo en el campo de la biología, sino también en lo anterior a la biología,
en el comienzo del universo, en el Big Bang, en todo cómo se va desarrollando. Esa gran intuición en la que vio en todo ese proceso una unidad y detrás de ello una voluntad creadora, la voluntad de Dios, y que él, por ejemplo, refleja en todos sus escritos y en particular, por ejemplo, en el Himno de la Materia. Explica todo lo que yo os he dicho, desde ese comienzo inicial, todo lo que ha ido ocurriendo, que ha permitido que al final estemos aquí nosotros, de que exista la mente humana. Esto lo explica en este himno, pero vamos, en toda su obra, en particular en su gran obra que es El fenómeno humano, pues lo explica. En el fondo, Teilhard, aparte de científico y de pensador, pues era un místico. Vamos, cuando se lee sus escritos te das cuenta esa vivencia que os he dicho que se tiene desde la experiencia mística. Bien, complejidad de la mente humana. Ya os he dicho que son 100.000 millones de neuronas, nada menos. Pero cada neurona tiene centenares a miles de sinapsis posibles. Se estima que la memoria humana es 10.000 veces los 40 millones de palabras de la Enciclopedia Británica. La capacidad que tenemos de almacenar información con nuestro cerebro supera en 10.000 veces nada menos que a la Enciclopedia Británica, precisamente por eso, por la gran cantidad de neuronas y por la gran complejidad de conexiones entre ellas. Precisamente el que dispongamos de un cerebro tan complejo posiblemente es lo que permite que hayamos podido ir entendiendo la propia complejidad del universo. Si no tuviésemos un instrumento como el de nuestra propia mente, tampoco hubiésemos sido capaces de ir entendiendo la propia complejidad del universo. Bien, el futuro de la mente. ¿Llegará la mente a conocerse a sí misma? Yo creo que no. La autoconciencia es una vivencia, no es un experimento de laboratorio. ¿Hacia dónde va? Yo creo que más bien el futuro de la mente va hacia el crecimiento interior. En ese sentido es muy importante lo que ocurre en los primeros años de un niño. Nacimos con un cerebro de 500 gramos y en apenas 3 o 4 años se multiplica hasta 1.500 gramos. Ese crecimiento tan enorme neuronal que hay en esos primeros años es decisivo y te van a marcar el resto de tu vida. Pero claro, nosotros nos solemos fijar más en aspectos más externos, que ya anda, que ya empieza a hablar, pero lo que está ocurriendo, que es posiblemente lo que más va a marcar la capacidad de esa persona para ser feliz en la vida o tener momentos de felicidad, es la parte emocional. El que sea capaz durante esos primeros años de amar y ser amado. Eso es fundamental. Y eso es lo que menos se ve, pero que es lo más importante, porque en ese crecimiento neuronal es cuando se está generando una serie de conexiones que van a permitir que esa persona aprenda a amar o aprenda a ser amado. Por ejemplo, los niños salvajes que han recogido, el gran problema que tuvieron fueron capaces de aprender y de hablar y tal, pero emocionalmente no fueron capaces ya de desarrollar emociones de afecto y tal. Porque esas emociones se aprenden en los primeros años de la vida o ya difícilmente se pueden aprender. El futuro también va, aparte del desarrollo interior, a una conciencia colectiva. Yo creo que tendríamos que aprender de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, esos 100.000 millones de neuronas han sido capaces de ponerse de acuerdo y generar algo tan maravilloso como es la mente humana. Pero es que los 2 billones de células que forman nuestro cuerpo se han podido ser capaces de organizarse, colaborar entre sí y permitir que nosotros existamos. Yo creo que el futuro de la humanidad va por ahí. Es decir, tendremos que aprender a colaborar más entre los seres humanos y aprender de la naturaleza. Que cuando hay colaboración, como os decía con el emergentismo, es cuando ocurren cosas. Entonces yo creo que el futuro de la humanidad va a depender fuertemente no solo del desarrollo de cada ser humano, sino de la capacidad de colaboración entre nosotros. Es lo que ya llamaba con la noosfera. Y un síntoma de ello es Internet. Con sus luces y sus sombras, Internet está permitiendo ahora mismo, me parece que son ya 100.000 millones de seres humanos se comuniquen, o sean capaces de comunicarse. Casi más de la mitad de la humanidad ya está utilizando Internet. Esto es muy importante. Eso era impensable hace 20 años y ahora mismo ya está ocurriendo. Bien, después de estos descubrimientos sobre el universo y sobre la propia mente humana, en el que os digo que se va sabiendo algo, pero es mucho más lo que no se sabe, ¿qué conclusiones sacan los científicos sobre este tema y la religión? Las posturas mayoritarias son 3. Por una parte está la de científicos como Einstein, que dijo: creo en el Dios que se manifiesta en la ordenada armonía de cuanto existe. Realmente Einstein pensaba que un universo que funciona con esas fórmulas matemáticas le hacía pensar que detrás de todo ello había una mente inteligente.
¿Cómo es posible que haya un universo que se esté expresando con esas fórmulas matemáticas? Él veía ahí una armonía y veía de alguna manera un ser inteligente. Y en ese sentido se le puede considerar a Einstein teísta. Hay otros científicos, como Weinberg, premio Nobel de Física, que dice: cuanto más comprensible parece el universo, tanto más sin sentido parece también. Esta frase la dice en un libro muy célebre que hizo, Los primeros minutos del universo, y termina con esa frase, que es una frase muy demoledora, porque si después de todo esto a la conclusión que llega es que esto no tiene sentido, pues da un poco de pena. De tal manera que si pincháis en internet veréis que cuando le hacen una entrevista, y es muy dado a ir a televisión, pues siempre el periodista le pregunta lo primero: bueno, ¿y usted cada se levanta por las mañanas con qué ganas empieza el día? Si dice usted que el universo no tiene sentido, dice: no, esto es solo a nivel filosófico científico. A mí me gusta mi trabajo, por supuesto, los amigos, mi vida familiar, los hobbies, etcétera, ¿no? Pero yo estaba hablando en plan de que yo no logro detrás de esas fórmulas que aparezca, y esto lo he hecho yo, firmado, Dios, ¿no? Evidentemente no aparece eso, ¿no? Y después hay otros científicos como Darwin, que es lo que se llama el agnosticismo. El misterio del origen de todas las cosas es insoluble para nosotros, y yo, al menos, debo contentarme con ser un agnóstico. Agnóstico, ya sabéis que es el que no sabe. No sabe si detrás de todo esto existe Dios o no existe Dios. Le queda la duda, incluso se plantea: a lo mejor esa pregunta es superior a la capacidad de la mente humana. Se pregunta Darwin. Realmente estas posturas, aproximadamente actualmente en las últimas encuestas que se han hecho, es un tercio de científicos creyentes, un tercio de, digamos, ateos como Weinberg y un tercio de agnósticos. Pues es que realmente si estudiamos la biografía, yo por ejemplo estudié la de Einstein y también la de Darwin, a lo largo de su vida van cambiando de opinión. Las propias cosas que nos van ocurriendo en la vida nos hacen cambiar la opinión. Es la propia experiencia vital la que te hace en algunos momentos estar más abierto al misterio de Dios y en otros momentos pues tener grandes dudas sobre ese misterio. En ese sentido los científicos son como cualquiera de nosotros. Es la propia vida la que te va haciendo preguntas y en algún momento esas preguntas te abren al misterio de Dios y en otros momentos pues más bien te cierran al misterio de Dios. Bien, toda la idea de la charla yo la resumiría también en esta frase muy célebre de Einstein que dice, hablando del misterio, que es con lo que he empezado: el misterio es lo más hermoso que nos he dado sentir. Es la sensación fundamental, la cuna del arte y la ciencia verdaderos. Quien no la conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse, está muerto. Sus ojos se han extinguido. Esta experiencia del misterio está también en el origen de la religión. Es un poco, resume muchas de las cosas que he querido ir explicando durante la conferencia. En esa frase yo creo que lo resume ya muy bien Einstein. Y ya finalmente, pues detrás de todo esto está la búsqueda de sentido. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué sentido tiene la vida de los que han vivido antes que nosotros? ¿Qué sentido tiene la vida de las futuras generaciones? Esa es una gran pregunta que todos los seres humanos nos hacemos. Esa pregunta no se puede responder científicamente. No podemos pensar un experimento en un laboratorio que nos diga este es el sentido de la vida. No, eso es una búsqueda vital que cada uno de nosotros vamos haciendo. La filosofía y la religión intentan dar una respuesta a esa pregunta. Un filósofo aragonés, Andrés Ortiz Osés, define de una manera muy bella lo que es el sentido. Sentido es lo que siente nuestro corazón y consiente nuestra razón. Ese equilibrio entre corazón y razón es lo que es el sentido. Por cierto, que sabéis que está impartiendo un ciclo de conferencias en el Centro Pinatelli que termina mañana y es un gran filósofo aragonés. Y esta frase a mí me gustó mucho porque en el fondo yo lo diría todavía más resumido. Esto es un afodismo. Después de Baltasar Gracián yo diría que Andrés Ortiz Osés es de los mejores que escribe afodismo. En el fondo sentido es amar. Porque en el amor hay un equilibrio entre razón y corazón. Eso es. Dicho de otra manera todavía más resumida. La mayoría de nuestras vivencias no se pueden demostrar científicamente. Las emociones, los afectos, las decisiones, eso no se puede demostrar con experimentos científicos. Día a día todos elegimos. Intentemos que nuestras elecciones sean razonables y que su vivencia nos dé sabiduría y amor. Gracias por vuestra atención.
disponemos también hoy de unos minutos para poder preguntar o hacer alguna observación. A poder ser breve, por favor. El misterio del universo nos lleva al misterio de Dios, que es la causa o el origen del universo. Por tanto, ahí tenemos una razón lógica de que el universo no vino por generación espontánea, sino que hay una causa de esa existencia del universo, que es Dios, el autor del universo. Ahora bien, si esto desde el punto de vista filosófico se puede comprobar, yo lo que no comprendo es que si también, como ha dicho usted, que todos podemos tener capacidad de experiencia mística por la razón, por la conciencia, entonces quiere decir, bueno, yo lo que dudo realmente, porque hay personas que no creen en Dios, que son ateos por convencimiento. Ese por convencimiento es lo que no comprendo. El que sea ateo por conveniencia, porque Dios es un ser que nos exige que seamos buenos, que seamos humanos, que nos preocupemos del prójimo, que hagamos una sociedad justa, igualitaria, etcétera, etcétera. Entonces es un ateísmo práctico de comodidad, que solamente es el ser humano egoísta por conveniencia y que solamente piensa en sí mismo y los demás como si no existiese. Por tanto, ¿por qué, me pregunto yo, por qué dicen que existen ateos por convencimiento? ¿Qué clase de convencimiento es ese? Bien, bueno, yo lo que creo es lo siguiente, vamos a ver. Según los físicos teóricos, ese momento inicial en que empieza el universo lo definen como una fluctuación cuántica del vacío. Es una posibilidad de la física cuántica, pero claro, ¿y quién había creado antes ese vacío cuántico en ese sentido? Es decir, o pudo haber antes que este universo otro universo, no se sabe, es decir, esto no se sabe. Lo que ocurre que, vuelvo a repetir, al final el tema de Dios no se resuelve con un experimento científico, eso estaba bien claro. Entonces, cuando yo en la anterior diapositiva dije que estas son las 3 posturas mayoritarias, de alguna manera una postura ateísta, en el que cree que detrás de todo ese universo que funciona con unas fórmulas matemáticas tiene que haber una mente inteligente, que es el caso de Einstein, o este otro científico, premio Nobel de Física, que dice que todo esto es un sinsentido, una casualidad, podíamos existir o no, es porque, vuelvo a repetir, son 2 grandes científicos, además los 2 físicos, no se puede demostrar con un experimento científico. Entonces, ¿qué es lo que les hace inclinarse a uno hacia una postura teísta y el otro hacia una postura atea? Los 2 son creyentes. Yo creo que los 2 son creyentes. No pueden demostrar el uno que existe Dios ni el otro que no existe Dios. Incluso filosóficamente, que algo no existe no se puede demostrar. Más bien lo que hay que preguntar al que cree que existe en Dios, que dé alguna, más que pruebas, pues eso, vivencias, diría yo. Entonces, lo que hace que unas personas, y yo les he estudiado con un cierto detalle, mucho a Einstein, también a Darwin, también a Weinberg, pero menos, fue su experiencia vital, lo que le fue ocurriendo a lo largo de su vida. Y una de ellas, ya ha habido algunos testimonios en algunas de estas conferencias, es el problema del mal. Por ejemplo, Darwin iba a ser sacerdote anglicano. Y cuando ya hizo las expediciones, cuando se dedicó a la biología y se convirtió en un naturalista, pero él se estaba preparando para ser sacerdote anglicano. ¿Y qué es lo que le hace que se vuelva agnóstico? Pues que pierde su hija, que tenía 10 años, y eso le crea una crisis de fe profundísima, porque claro, no es que sea Dios, es que él se había hecho una imagen de Dios, Darwin, hasta ese momento, como un hombre, un ser humano todo bondadoso y todopoderoso. Entonces, ¿cómo permite que mi hija, que está llena de vida y de alegría, muera por una
tuberculosis y tal y que cual, que en ese momento no sabía ni lo que era la tuberculosis, pero eso le crea una crisis de fe y en ese momento no se vuelve ateo, pero pierde la fe en ese Dios bondadoso y todopoderoso. E incluso hace una cosa, que va con su familia todos los domingos hasta la puerta de la iglesia, les acompaña, ellos entran a los oficios y él se vuelve a su casa, a partir de ese día en que pierde su hija. Entonces, claro, el problema muchas veces es de qué Dios estamos hablando, porque claro, es inevitable que el ser humano proyecta su propia idea del ser humano a una especie de ser humano perfectísimo, que es sobre el que proyecta Dios. Pero si escuchamos a aquellas personas que han tenido personalmente, como usted ha planteado, esa experiencia, esa vivencia profunda, mística, pues dicen que es que no encuentran palabras para poder expresarlo, es inefable. Esa experiencia que tiene. Pero es que esa experiencia mística, precisamente porque todos los seres humanos la podemos tener, también hay ateos que la tienen. Hay pensadores ateos, por ejemplo, una persona que vosotros conoceréis, el famoso Erich Fromm, que escribió aquellos libros, El arte de amar, El miedo a la libertad. El último libro que escribió se definió como ateo místico y dijo que esa era la clave de la felicidad, el vivir esa experiencia de plenitud y de comunión con el universo y con todos los demás seres humanos. Que de esa experiencia la personifiques en Dios o no la personifiques, lo que están planteando es que vivir esa experiencia te cambia el estilo de vida. Estás teniendo una vida, digamos, desde una vivencia amorosa. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tú estás viviendo la vida con gratuidad y de una experiencia. Entonces yo soy respetuoso de que esas personas están abiertos a ese gran misterio, pero no son capaces de personificar ese misterio en una persona o en un ente personal, podríamos decir. Porque el propio Einstein, que de alguna manera se declara teísta, en cambio no creía en un Dios personal, que pudiese actuar aunque él estaba abierto a la idea de que era necesario una mente creadora, no estaba abierto a un Dios que estuviese contestando a las peticiones que hacen los seres humanos. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando decimos que creemos o no creemos en Dios, pues ¿de qué Dios estamos hablando, no? Cuando los que pueden hablar más de ello, que son los místicos, dicen que no encuentran palabras para expresarlo. Eso es lo que yo te diría. Por favor. Yo quedo a su disposición si quiere. Una cosa es ir a Dios por la razón y otra cosa por la experiencia mística, que es cosa del corazón, del sentimiento, de la conciencia. No, pero es que la conciencia, es lo que he dicho, hay que buscar un equilibrio entre la razón y el corazón. No pueden ir por separado. Bueno, yo le haría infinidad de preguntas, pero bueno, me voy a limitar. La primera idea que me ha venido al escuchar su conferencia es que el hombre, más que homo sapiens, es homo insapiente, por lo poco que sabemos. Por lo tanto, tenemos que ser, tanto la ciencia como los hombres, profundamente humildes y sencillos, ¿no? Quería hacerle alguna pregunta, por ejemplo, ¿el universo es plano o es curvo? Esta sería una pregunta. Hay gente que se pregunta, ¿el universo es finito o infinito? Hay gente que se pregunta, ¿a qué velocidad se expande el universo? Y sería una última pregunta, ¿se conocen actualmente los límites del universo? Porque claro, hay millones de galaxias y cada galaxia a su vez contiene millones y millones de estrellas. Entonces, un poco, en la medida en que sea posible, me gustaría que contestase. Bueno, has planteado, si me permite que le conteste, pues todo un ciclo de conferencias. No una, sino un ciclo. Pero bueno, por decir algo también, ya que tiene esa curiosidad. Esa formulita que puse al comienzo de la teoría de la relatividad, ahí está la clave de la mitad de las preguntas que me ha hecho. De la mitad, no de todas, pero sí de la mitad. Esta formulita de aquí, ahí abajo, esa, es de donde sale. Eso es un curso de relatividad general que yo hice en quinto de física, ¿no? Y es un curso entero. Poder llegar a entender todo lo que hay ahí implicado. El tema es el asunto de la cuarta dimensión, el tiempo. En el universo de que se surge la teoría de la relatividad, lo único absoluto es la velocidad de la luz y el espacio y el tiempo se convierten en magnitudes relativas. Entonces lo que ocurre es que no hay nada fuera de este universo. Este propio universo, al expandirse, se está haciendo. No es que haya fuera un universo o un espacio que estamos llenando al expandirse el universo. Es que no tiene sentido, de acuerdo con eso. Entonces la idea un poco es como, pasándolo en lugar de 4 dimensiones,
las del espacio, alto, ancho y largo, y el tiempo, en una imagen de 2 dimensiones, lo que intentan para explicarlo es, imagina un globo. Entonces vivimos en un mundo de 2 dimensiones. En un globo es finito, pero no tiene límite. ¿Dónde termina el globo? Tú te mueves por el globo, pero nunca encuentras un límite. Y si se está expandiendo, pues cada vez más grande el globo en ese sentido, ¿no? Y en cuanto al tema de si es plano o es curvo, lo que se estaba estudiando es si el universo tenía suficiente energía para expandirse o llegaría un momento en que la fuerza de la gravedad lo frenase y volvería a juntarse una especie de agujero negro, ¿no? Pues las cuentas ahora no solo es que tenía ya la energía suficiente, que eso ya se vio en los años 80, sino que ahora mismo tiene una aceleración por algo desconocido que hemos llamado energía oscura y que resulta que es, pues eso, un 70%, cuando el universo, lo que hasta ahora llamamos universo, es un 5%. Es decir, pues lo que en eso, como usted ha empezado con la pregunta, pues somos cuando hablas o lees a grandes científicos, pues dicen lo mismo con lo que usted ha empezado, mucha humildad. Estamos empezando en todo, en el conocimiento del universo, en el conocimiento de nuestra propia mente. También hay gente pretenciosa, en todos lados hay, ¿no? Pero lo más profundo siempre dicen que con muchísima humildad. La propia física cuántica nos ha dado una lección de humildad, porque va contra la lógica del razonamiento de que todo lo que ocurre tiene una causa. No se pueden explicar las cosas así en física cuántica. Hay que explicarlas de manera probabilística. Pero vamos, realmente ha planteado, y le felicito, un curso completo. Yo realmente tengo un lío porque no sé si felicitarle o felicitarnos. Voy a hacer las 2 cosas. Le felicito por esta magnífica conferencia y nos felicitamos por poderle escuchar. A mí me queda una duda en una de las primeras diapositivas, esa tan gráfica, cómo se ha ido formando el universo, esa especie de campana o de vaso tumbado. ¿Por qué no esa? Es preciosa, muy bonita, pero parece que es únicamente unidireccional. ¿Por qué no esférico? Me imagino que iría en todas las direcciones. No es la forma del universo. Aquí, en este eje, es el tiempo. Todo el universo empezó aquí y se va expandiendo. De acuerdo. Al cabo de los 400.000 años, cuando aparece esa radiación, se separa la luz de la materia, pero el reloj del tiempo va avanzando. Ahora nosotros estamos aquí, el universo estamos en esta zona. Ya lo anterior ya ocurrió, lo anterior ha ido colocándose aquí. Esto es el eje del tiempo del universo. No es que tenga esta forma el universo. En este eje es el tiempo desde que empezó en este momento el universo. Cómo ha ido cambiando su configuración. Y lo sorprendente, esta curvatura que aparece aquí, esta campana, que has observado perfectamente, es la sorpresa que ahora no sabemos por qué se está acelerando la expansión. Y para explicar qué tira el universo para que se expanda más, han tenido que decir, hay algo, igual que hay una fuerza de la gravedad que quiere juntarlo, algo que está contra la fuerza de la gravedad, una contragravedad que quiere expandirlo. Como una especie de vacío que chupa del universo, algo así sería. Sí, entonces eso es una figura bidimensional, son 2 ejes, tiempo y lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, el intento de conferencia sobre el fin del mundo lo encuentro una osadía por parte del señor Alegre, pero admite muchas teorías. Eso está por demostrar todavía. No confío no poderlo demostrar nunca nosotros personalmente. Sobre el origen del universo, sí, algunas trazas quedan, y usted lo ha demostrado muy acertadamente, pero viene la pregunta del millón. ¿Y antes del Big Bang, qué? Pues con los conocimientos científicos que hoy tenemos, no lo sabemos, francamente. Porque es que lo que se plantea es, igual que esa fluctuación cuántica produjo este universo, pueden haber habido otras fluctuaciones que han creado otros universos. Y que se están creando otros universos. Lo que ocurre es que la propia física cuántica dice que esos universos no se pueden comunicar entre sí. Hay algún físico teórico que dice que a lo mejor el cielo es uno de esos universos, ¿no? Con una gran simpatía, ¿no? Con sentido del humor. En un experimento mental. Podría ser el cielo alguno de esos universos. En un experimento mental. No, lo que ocurre es que este universo es así pues porque tiene las constantes que tiene, etcétera. En cuanto que cambiamos las constantes, habría otros universos posibles. Y sobre todo esto se especula. Lo que sí se ve es que no hay ninguna manera, de momento que sepamos, de que se pudiesen comunicar esos otros universos entre sí. Es lo que se llama la teoría de los multiversos, en la que los físicos teóricos especulan, ¿no?
Pero vamos, ahora, ¿por qué se produjo esa fluctuación cuántica del vacío? Pues no se sabe tampoco. No se sabe. Bueno, le felicito porque ha sido magnífica su conferencia. Respecto a esto que estamos hablando del universo, la expansión es esférica. Yo entiendo que es esférica. Con lo mismo que una bomba de mano explota y explota en una forma esférica. Luego cada vez las partículas se alejan más, se separan. Esa esfericidad, valga la expresión, esa esfera es la que contiene las galaxias todas distribuidas sobre la, digamos, superficie de la esfera, o en el centro todavía hay materia, todavía. Si ha explotado, está expandiéndose en el punto geométrico, digamos, del punto del Big Bang, ya no habrá nada, ya se habrá expandido todo y se expandirá hacia la esfericidad, hacia las afueras. Lo mismo que en la Tierra, vivimos sobre la superficie esférica, en el centro de la Tierra no. Bueno, hay Tierra, pero ¿qué hay en el centro del universo, en la masa general de la bola? No, creo que le he entendido. No, lo he explicado antes. Todo esto hay que verlo en un espacio de 4 dimensiones y eso nos cuesta mucho. Lo que usted ha explicado es un espacio de 3 dimensiones. Es la idea que todos tenemos, alto, ancho y largo y cada vez más grande y ya está. Pero esa es la idea que tenía Newton del universo. Un universo infinito, que dentro de ese universo infinito a su vez se está expandiendo la parte que hay de materia y tal. Pero es que al introducir con la teoría de la relatividad Einstein el modelo, al meter aquí la teoría de la relatividad, la única imagen un poco, porque es la única que emplean es pensar que en lugar de ser 4 dimensiones fuesen 2. Y lo único que existe es ese globo que he comentado antes, pero que cada vez más grande, pero lo único que existe es la superficie del globo. Entonces ahí está ocurriendo todo, pero en ese globo, al expandirse, hacerse cada vez más grande, si tú lo dibujas unos puntos, cada vez están más lejos unos de otros, pero ya no hay nada más que la propia superficie del globo. Lo que había en el interior del globo para nosotros que vivimos en un espacio de 3 dimensiones existe, pero es que si estamos hablando de un espacio de 2 dimensiones, lo único que existe es la superficie del globo. Y eso es lo que explican un poco para intentar divulgar algo tan complejo como un universo con esas 4 dimensiones, en que la única magnitud absoluta es la velocidad de la luz y que el espacio y el tiempo son magnitudes relativas, lo cual plantea muchas contradicciones. Entonces eso es lo único que se puede un poco decir. No hay nada fuera del universo. El propio universo al expandirse se está haciendo. Eso es lo que de alguna manera se intenta explicar. Y la única imagen, siempre muy elemental y muy sencilla, es esa que os he dado del globo. Pero no hay ni interior del globo ni exterior del globo. Solo existe la superficie del globo. Si el globo fuese con 2 dimensiones, ¿qué es lo que ocurre? Que un globo solo tiene 2 dimensiones y no tiene límites, porque si tú te mueves sobre la superficie de la esfera, nunca llegas al borde. ¿Cuál es el borde? Esa es un poco la idea que los físicos teóricos dan cuando dan una conferencia de divulgación para intentar explicar esto. Pero es un curso completo de quinto de físicas, el de la teoría de la relatividad. Pues llegamos ya al final de nuestro ciclo, agradeciendo a todos la presencia, especialmente a José Antonio Rojo, por habernos puesto el punto final de esta manera tan amena, tan entusiasta y tan apasionante también.